Estamos de vuelta acá, han venido casi todos, sobrevivieron el día de ayer e insisten. Déjalo, no me molesta. Bueno, vamos a empezar porque como dijimos ayer, el tiempo que tenemos es muy corto. ¿Cómo? Me dice que Claudia Bernasa dejó un mensaje que está todo el material subido a la página de Instituto Patria /cursos/planificación y presupuesto. ¿Qué está subido ahí? Está subida la presentación de ayer, que vamos a terminar de ver ahora, y hay 4 o 5 materiales de lectura. Algunos son de planificación, temas en el que nos vamos a meter más el jueves que viene, y hay 2 o 3 artículos que toman exactamente el marco que empezamos a ver ayer, que vamos a terminar de ver hoy. O sea, con esos artículos y la presentación, digamos que tienen el desarrollo. Bueno, mi idea es terminar de ver algunas cosas que no alcanzamos a ver ayer y después meternos un poco más en el tema de presupuesto. ¿Sí? Entonces, para no comenzar haciendo preguntas, retomo yo. Lo que vimos ayer, haciendo un repaso, partimos de un modelo muy difundido. Me acabo de dar cuenta en este momento que yo empecé a decirles cómo había surgido el modelo, pero no concluí. Yo les decía, el modelo que ahora se suele llamar cadena de valor público o cadena de resultados, fue enunciado inicialmente en las bases teóricas del presupuesto por programa de Marcos Macón, Carlos Matus y Arreche. ¿Cómo era el nombre de Arreche? Arrieche, pero el nombre no era. Fulanito Arrieche. Fue un libro que fue escrito en el año 79, en un intento, digamos, de complementar todo lo que Matus venía desarrollando en temas de planificación con el abordaje presupuestario, tomando la vieja propuesta de presupuesto por programa, y tuvo mucha influencia en América Latina, sobre todo en las reformas de los años 80 y de los años 90. Ahora digamos que le está ganando la delantera a todas las propuestas de gestión por resultado, que en algunos casos toman esto como antecedente. Entonces algunos países hablan de presupuesto por programas orientado a resultados, y en otros casos hablan directamente de presupuesto por resultados con algunas debilidades, como les comentaba yo muy por arriba en la reunión de ayer. Pero digamos que la parte izquierda de la cadena, el hemisferio izquierdo, que es la relación insumo-producto, era el modelo por excelencia del presupuesto por programa. Su obsesión era identificar las relaciones de insumo-producto y armar estructuras programáticas que reflejaran claramente esa concatenación de relaciones de insumo-producto que eran los procesos de producción pública. Matus, por esa época, desarrolla la cadena completa, sin demasiadas explicaciones, ¿no? Pero formula esto de insumos o recursos, productos, resultados e impactos. Luego aparece un teórico americano, Moore, de apellido, que tiene un libro que se llama El valor público, y él ahí vuelve sobre la cadena y hace todo un desarrollo muy largo de teoría del valor público. Y la gente que viene de evaluación tomó el tema de la cadena de valor público, y sobre todo también la gente que viene del ámbito del control, ¿sí? Esto básicamente porque lo que ellos dicen es, si nosotros tenemos que evaluar una política o hacer el control de una política, aunque la política no esté formulada en esos términos, o aunque una política no tenga un documento programático o un documento de planificación que explique las principales hipótesis de intervención de esa política, aún así lo que se debe hacer es reconstruir esa política con este modelo descriptivo, y a partir de ahí empezar a realizar la tarea de control o de evaluación. Bueno, entonces nosotros ¿qué hicimos ayer? Tomamos el modelo primigenio de la cadena de valor,
dijimos las virtudes que tiene y después empezamos a criticarlo. Y en la crítica que hicimos del modelo de cadena de valor, lo que propusimos es un modelo un poco más complejo que permita representar, describir o expresar más cabalmente lo que las políticas públicas hacen o lo que el Estado hace cuando interviene sobre los problemas públicos. Entonces lo que hicimos fue darle una vuelta de tuerca al modelo original y lo primero que planteamos es: el modelo no es una cadena, hay que tratar de evitar las visiones lineales del modelo, y dijimos, más bien parece ser que en el campo de las hipótesis de política diferenciamos los dos hemisferios, el de hipótesis de política, que es la relación de la producción con los efectos, y el hemisferio izquierdo, que es el de la relación de los insumos con los productos, y dijimos, en el hemisferio derecho, el de las hipótesis de política, más bien parece ser una red, ¿no? Y dimos algunos ejemplos que intentaban mostrar la diversidad de relaciones que hay entre los productos y los efectos y la complejidad que tienen. El compañero que estaba acá, que dijo, no me acuerdo quién es, dónde está, bueno, no está ahora, pero que planteó claramente una cosa que es típica de ese tipo de procesos. Hay efectos de intervenciones públicas que pueden ser contradictorios. Muchas veces ciertos resultados pueden ir en desmedro de otros, ¿no? Son multicausales, es complejo, es una red. Dimos como ejemplo más claro, más didáctico, cómo la asignación universal por hijo en realidad tiene efectos por lo menos en 3 campos de política diferentes: el de los ingresos, el de los ingresos de los hogares, digamos, el de pobreza, el de salud y el de educación, ¿no? Y otros ejemplos. Cuando nos metamos en el tema de planificación, el jueves que viene, vamos a ver un poco más cómo es la lógica de esas relaciones. Pero lo que dijimos es, también de producto para la izquierda, hay una red compleja de relaciones, no es una cadena lineal. Y esa red compleja es la red de producción que ocurre al interior de los organismos públicos, ¿no? Y dijimos, bueno, ahí hay una red de producción, diversos tipos de productos, diversos tipos de operaciones, y fundamentalmente lo que dijimos como para orientarnos es, por lo menos tenemos que distinguir que hay productos que son terminales, es decir, que salen de la institución hacia terceros, y productos que son intermedios, es decir, que se consumen adentro de la propia institución. Y uno puede ir buscando entonces y levantando una serie de procesos que en forma de red explican cómo funciona una institución. Y dijimos, eso es importante en el terreno presupuestario, porque la estructura programática presupuestaria debería expresar esos procesos de producción, cosa que no siempre ocurre. Normalmente no. Muchas veces las instituciones trabajan con estructuras programáticas que vienen arrastrando de hace años. A veces esas estructuras programáticas representan procesos que ya no se hacen. A veces el presupuesto es un presupuesto simplemente institucional, organizativo. Esto es, se presupuesta por cada una de las áreas, ¿no? Y no por los procesos productivos. Esto es como si yo agarrara el organigrama y lo pongo así. Y digo, entonces tengo un programa para la Secretaría tal, otro programa para la Secretaría tal, y entonces en realidad lo que estoy definiendo son los recursos que le voy a otorgar a cada unidad organizativa, como si fuese un presupuesto tradicional de gasto. Otras veces se definen categorías por presiones políticas. Esto es, por ejemplo, el Congreso aprueba fondos especiales para el tratamiento de HIV, pero quiere que se vea en el presupuesto y quiere que se vea en una categoría. Entonces, aunque técnicamente no corresponda, se crea una categoría para que el legislativo pueda ver esos recursos en la estructura programática. Bueno, hay una serie de fuerzas que pujan e inciden en la estructura programática, pero desde el punto de vista de la técnica de presupuesto por programa, la estructura programática debe reflejar esa red de producción. Entonces ya tenemos un modelo que ya no es la cadena de valor, sino que es una red hacia la derecha y es una red hacia la izquierda. Y después lo otro que dijimos es, tiende a confundir la graficación de la cadena de valor, porque pareciera ser que las relaciones
que están representadas por una flecha en el ámbito izquierdo, son de la misma naturaleza que las que están representadas también por una flecha en el ámbito derecho. Y en realidad aquellas son relaciones técnicas que son duras, que son fuertes, que son cognoscibles, aunque los procesos sean complejos o yo no lo conozca, pero son cognoscibles. Así sea que lo que estamos produciendo sea un satélite de alzar, de impacto, ¿no? Puede ser muy complejo, pero yo no puedo conocer las relaciones de insumo-producto. En cambio, las relaciones que se dan entre la producción y los efectos son hipótesis de política, que frecuentemente o muchas veces no se cumplen o se cumplen de una manera diferente a lo que habíamos pensado. Y se acuerdan que dimos el ejemplo de mortalidad materna en Guatemala y mortalidad materna en Dominicana. Y la tercera crítica que le hicimos es, pareciera ser que esa cadena de valor tiene un sesgo productivista, ¿no? Se lee de ahí que lo que hace el Estado, o principalmente lo que hace el Estado, es producir bienes y servicios. Y eso no es así. El Estado hace mucho más que eso. Y entonces nos dispusimos a hacerla más compleja en la lógica vertical. Y dijimos, no solamente hay producción, sino que hay otras dimensiones de la intervención del Estado sobre los problemas públicos. En el campo de la producción ya distinguimos dos procesos diferentes de producción. El de la prestación de bienes y servicios, que es lo que se mide típicamente a través de su volumen y normalmente se consigna en el presupuesto en las metafísicas, y lo que es la formación de capital fijo público. Esto es, para decirlo en criollo, infraestructura, ladrillos, fierros, ¿no? Que se pueden llevar adelante en un ejercicio o en varios ejercicios, pero luego no es una actividad que se preste, que consuma recursos anualmente en su generación, sino que tiene una vida útil de muchos años. ¿Sí? Sí puede generar otros gastos, como es el de recursos humanos. O sea, yo construyo un hospital, después tengo que hacerlo funcionar. Pero la infraestructura en sí se genera una sola vez y luego sigue brindando sus prestaciones. ¿Y cuáles son fundamentalmente esas prestaciones? Bueno, amplía la capacidad de producción de bienes y servicios, ¿no? Esa es la característica fundamental. En algunos casos, no, en algunos casos tiene resultados impactos propios, como por ejemplo la red vial, impacta directamente en la economía, impacta directamente en la calidad de vida de las personas, pero tiene esa característica que es la diferencia de la prestación de bienes y servicios. Distinguimos esas dos. Luego distinguimos algo que normalmente lo consignamos como producción, pero que no es estrictamente producción, que son las prestaciones dinerarias, que son propias del mecanismo de distribución directa del ingreso que hace el sector público. Jubilaciones, pensiones, becas, también subsidios a empresas, o sea, no solamente transferencia a personas, sino también a instituciones. Ahí hay una distribución directa. Esto no es producción porque básicamente se trata de trasladar recursos que están en una cuenta a otra, ¿no? La operación siempre es transferencia y no hay combinación de insumos que genere un producto, un bien o un servicio de naturaleza diferente, o sea, estrictamente no es producción. Y es muy rico en el terreno del análisis de políticas públicas distinguirlo. Finalmente, nos metimos con el tema de regulación, que fue lo último que vimos, ¿sí? Y de regulación dijimos, vamos a retomar desde acá, dijimos, bueno, una regulación es una regla de juego que pretende incidir en el comportamiento de terceros, ¿no? Cuando es una regulación propiamente dicha, generalmente no, sino que cuando es una regulación propiamente dicha, se asientan normas. Esas normas pueden tener distintos rangos, ¿no? Puede ser una norma constitucional, puede ser una ley, puede ser un decreto, puede ser una resolución, puede ser una normativa interna de la institución, ¿no? Hay multiplicidad, una gran diversidad de regulaciones, pero en ese caso tiene el propósito claro de pautar los comportamientos de terceros. Y cuando es una regulación propiamente dicha, el principio sobre el que la regulación se asienta
es el principio de la coerción, ¿no? O sea, hay una regla y esa regla se cumple, y si no se cumple hay consecuencias. Es obligatoria, por decirlo de alguna manera. Dábamos el ejemplo del semáforo en rojo, ¿no? O sea, si yo cruzo el semáforo en rojo, yo lo puedo cruzar, pero si cruzo el semáforo en rojo tengo una multa. Y eso se aplica a partir de un principio coercitivo. En cambio, distinguimos que también había otro tipo de regulación que son más blandas, que yo le puse ahí el título de disposiciones orientadoras, que son decisiones de política que, más que condicionar, que pautar en el sentido fuerte el comportamiento, lo que intenta es orientar o inducir comportamientos. Y estas regulaciones no se asientan en el principio de coerción, sino en un principio de persuasión. Doy otro ejemplo. Que en los paquetes de cigarrillo venga la oblea de que fumar mata o produce cáncer, es una regulación en sentido estricto para la tabacalera, que está compelido a comercializar su producto con esa estampilla. Y sin embargo, para el ciudadano, tiene el propósito de una disposición orientadora, ¿no? O sea, lo que intenta hacer es inducir, persuadir, ¿no?, a que uno no lo haga. La prohibición de fumar en espacio cerrado es una regulación propiamente dicha, ¿no? El cartel de fumar hace daño a la salud es una disposición orientadora, ¿sí? Y dimos este ejemplo, sobre el cual yo pedí disculpas porque no era local, pero que el contenido era el siguiente. Si un país se plantea reducir las importaciones de trigo, supongamos que sea un país importador de trigo, tendrá que aumentar la cantidad de trigo producido en el país, ¿no? Entonces supongamos que los resultados son aumentar la superficie sembrada de trigo y aumentar el rendimiento de la hectárea. Y yo puedo ahí abordar este resultado a través de prestación de bienes y servicios, entrega de material de siembra, de semillas mejoradas, la preparación del suelo para los pequeños productores o la asistencia técnica, el extensionismo agropecuario, pero también puedo utilizar para incidir sobre este resultado una regulación como puede ser una exención impositiva de algún tipo para esos productores, que sería una regulación propiamente dicha, o una disposición orientadora, una regulación blanda, como por ejemplo, si el país declara como objetivo estratégico prioritario el autoabastecimiento de trigo en 5 años, eso es una señal para los agentes económicos que se dedican a la actividad agropecuaria. Y uno puede decir, bueno, voy a sembrar trigo porque probablemente durante 5 años yo tenga este tipo de beneficios. Entonces, esto es una forma, volví al ejemplo porque lo que yo quiero que se entienda es que en realidad, cuando una política pública va a incidir sobre un problema, no elige una forma de incidir, sino que generalmente combina formas. Entonces, va a hacer prestaciones de bienes y servicios, va a regular, ¿no?, va a hacer prestaciones minerarias, va a construir infraestructura pública, o sea, va a tratar de actuar con todas las herramientas que le resulten más efectivas, ¿sí? En algunos casos podrá ser una sola, pero en general una política pública tiende a utilizar todas las herramientas que están a su alcance. Y como hemos visto hasta acá, las maneras que tiene el Estado de intervenir sobre los productos, sobre los problemas públicos, son pocas, son estas, ¿no? Ahora, son tan variadas y son tan variados los problemas que combinando este tipo de herramientas, puede llegar a intervenciones realmente potentes. Pero digamos que sobre un problema público, el Estado puede prestar servicios que tiendan a revertir los problemas, puede regular, puede hacer transferencias dinerarias, ¿sí?, o puede también hacer otras cosas, o puede acompañar estos esfuerzos con otras cosas que son ya de otro tipo, que son más diversas,
que es lo que acá estamos llamando orientación estratégica. ¿A qué nos referimos con orientación estratégica? Pongo este gráfico, ¿no? Supongamos una política que utiliza la regulación, utiliza la actividad de producción pública, utiliza la distribución directa, por lo tanto genera medidas de política, producción, tanto de bienes y servicios como de infraestructura, prestaciones dinerarias, pero eso tiene un contexto, y ese contexto es lo que llamamos orientación estratégica, que yo lo sistematizo de esta manera, pero probablemente hay otra forma más rica que ustedes se pueden ocurrir y que podríamos conversarla. Osorio seguro que tiene alguna opinión al respecto. Muy buena. Claro, a mí me encantan las opiniones críticas. Que básicamente se refiere a esto. Las políticas públicas están hechas además de palabras. ¿Sí? Tiene una dimensión que es discursiva. Y muchas veces esa dimensión es muy importante. A veces tan importante como las otras herramientas. Y a veces hay políticas que se hacen exclusivamente de palabras. Entonces, ¿cómo uno puede pensar esto? Bueno, por un lado, una política pública claramente necesita una definición de cierta direccionalidad. Y esa direccionalidad es utilizada en el desarrollo de las políticas públicas y forma parte de un intento permanente que tiene cualquier política pública, que es la de construir legitimidad. O sea, una política pública que no tenga legitimidad está condenada al fracaso, digamos. Entonces, la parte importante de la política es construir legitimidad, porque la política pública es la herramienta que tiene el Estado para cumplir su función, que es crear ciertos ordenamientos sociales. Y para crear ciertos ordenamientos sociales tiene que poder incidir en la subjetividad de los ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tipo de trabajo se hace? No es un trabajo de producción en términos de prestar bienes y servicios, construir infraestructura, regular. No, ahí hay un trabajo que yo lo sistematizo así. Análisis y sistematización de lo que se está haciendo. Eso es una tarea fundamental de los técnicos que trabajan en el área de políticas públicas. Argumentación y defensa de la política pública y persuasión e incidencia de la población, dirigida a la población. Es muy interesante este debate, porque ustedes se acuerdan que yo mencionaba ayer que la gramática de las políticas públicas es una gramática de medios fines. Y dije muy ligeramente, muy canchero, dije al pasar, por eso los enfoques racionalistas perviven tanto en el campo de las políticas públicas. Racionalistas o tecnocráticos, ¿no? Porque dice, bueno, si yo hago A, hago B, hago C, voy a tener el efecto R y el efecto Z, ¿no? Y parece que ese deber ser gobierna la acción pública. Y la verdad es que, lo dijimos al pasar también, y no lo vamos a profundizar en estos encuentros porque da para mucho más y queremos meternos con cosas más técnicas, toda la política pública está cruzada de conflicto. La política pública se desarrolla en un escenario de conflicto y de puja. La puja se da ya desde el momento 1, que es el momento de cómo se recorta el problema público al que una política tiene que dar respuesta. Ya ahí tenemos un quilombo. O sea, hay puja, hay actores que pugnan por cuál es el problema al que hay que dar respuesta, y cómo definir ese problema, y desde qué marco se define ese problema. El desarrollo de la política pública está llena de tensiones, no solamente el recorte del problema, sino todo el desarrollo de la política pública. Entonces, es muy difícil pensar que uno puede resolver tanto el proceso de producción de políticas como el análisis de la política desde esquemas meramente tecnocráticos o racionalistas. Ahora, si yo acepto que hay esa complejidad, ¿qué papel le cabe a la racionalidad? Porque muchas veces la política pública va a los tumbos y se va haciendo a lo largo de una serie de conflictos concatenados y con condicionamiento de otras políticas, de otras esferas, ¿sí? Volviendo al ejemplo que dimos hoy,
Nosotros tuvimos asignación universal por hijo porque antes se estatizaron las FJP. Si no, no lo hubiésemos podido hacer, ¿no? O sea, hay una serie que definen en qué momento aparece la oportunidad para desarrollar una política o en qué momento incluso aparecen los problemas. Porque los problemas son problemas que se construyen. Con esto nos vamos a meter un poco más el jueves que viene. Pero lo que quiero decir es que el enfoque más racionalista, más tecnocrático, más positivista, y la cadena de valor tiene mucho de eso, nos impulsa, nos empuja a pensar que los problemas públicos están ahí y la función del planificador es ir a descubrirlos. Y en realidad los problemas públicos son construcciones sociales. Entonces, es mucho más compleja la tarea. Yo lo que hubiese hecho ahora, si hubiésemos tenido más tiempo, o el jueves, le hubiese puesto un video que lo suelo utilizar, que seguramente ustedes ya lo conocen, que es el famoso debate del año 47 sobre el voto femenino. ¿Lo vieron el video? Bueno, búsquenlo en YouTube. Dura media hora. Ponen voto femenino 1947, Congreso de la Nación, y desaparece. Está muy bueno. Primero está excelentemente filmado, porque ustedes saben que desde el principio del siglo pasado la Argentina tuvo un muy buen desarrollo de la industria cinematográfica. Y muchos de ellos se dedicaban a registrar estos eventos públicos, y de ahí salieron, ¿se acuerdan? Bueno, eso está filmado por Sucesos Argentinos. Ahora tenemos eso, por supuesto, que es un no. Sí, de Pedro, muchachos. Sucesos Argentinos, ¿se acuerdan del caballito? ¿No? Bueno, está filmado, está editado para Sucesos Argentinos. Entonces aparece la discusión y la argumentación es de alquilar balcones, ¿no? Porque empieza esto con un médico diciendo, bueno, yo no entiendo por qué debemos otorgar los mismos derechos políticos a dos seres que no son iguales. Dice, el hombre y la mujer no son iguales, primera premisa, ¿no? Entonces el tipo dice, no entiendo por qué hay que otorgarle los mismos derechos políticos, ¿no? Entonces otro lo refuta y él es médico y entonces dice, está comprobado médicamente que el cerebro de la mujer pesa menos que el cerebro del hombre, ¿no? Y siguen las discusiones, ¿no? Es muy cómico porque además todos aparecen hablando como las películas de la década del 40, ¿no? Con un tonito así medio... entonces hay otro que le dice, es cierto, le dice un contrincante, es cierto que el hombre y la mujer no son iguales. Entonces él se da vuelta y le dice, me alegra que por fin lo reconozca. Dice, no, yo me alegro, dice, me alegro de que el hombre y la mujer no sean iguales. Muy bien, por fin me da razón. No, dice, yo me alegro, dice. Me alegra que por fin me da razón. Dice, no, yo me alegro de no ser paciente suyo. Y todo el mundo se ríe. Pero hay un debate que es increíble y que lo que nos muestra es que lo que había en construcción era un problema público al que había que dar respuesta. O sea, el no otorgamiento de los derechos políticos a la mujer era un problema en construcción, era un problema social en construcción. Hoy nadie duda de ese derecho. En ese momento, los representantes del pueblo más conspicuos se daban el lujo de negarlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la violencia contra la mujer, ¿no? Hoy es un problema y hace algunas décadas atrás no lo era. O era un problema que transcurría puertas adentro, era un problema de la vida privada de las familias, ¿no? No era un problema público, hoy es un problema público. Son construcciones sociales. Todo, porque uno dice, bueno, pero eso porque son problemas muy culturales. No. La inflación es problema para algunos y no es problema para otros. ¿Por qué? Porque tienen marcos explicativos de realidad diferentes, ¿no? Entonces, en torno a los problemas hay mucho debate. No solamente por cuál es el problema que hay que dar respuesta, sino que hay una construcción social del problema. Y esa construcción social del problema se da fundamentalmente a través del discurso. Cuando las cosas se empiezan a hablar, se empiezan a construir socialmente. Entonces, estas cosas son en extremo importantes. Y si uno no puede hacer un abordaje ex ante racionalista de la política, quizás uno puede hacer un abordaje racional, meter la racionalidad de manera ex post. Hay un teórico de las políticas públicas italiano
americano de origen italiano que se llama Maggioni. Giacomenico Maggioni. ¿Qué él dice esto? Él dice, gran parte de la política está hecha de palabra, y uno de los roles que tiene el discurso es otorgarle racionalidad política a la política que se está realizando de manera expuesta. Porque no es que no la tenga, sino que hay que, por decirlo de algún modo, redescubrirla y sistematizarla. Doy un ejemplo nuestro. Cuando se aprobó la resolución 125, o sea, antes del conflicto, la resolución, si ustedes la leen, se aprobó sin demasiados argumentos. Lo central de la resolución, que era una resolución bien tecnocrática, era la fórmula. Cuando uno mira la resolución, lo único, lo más importante, lo que está en el centro de esa resolución, era la fórmula de cálculo de las expresiones móviles que había inventado Lutov. Y no hay demasiados argumentos. Ahora, eso generó un conflicto del carajo. Rápidamente eso se desparramó en la sociedad, y entonces todos empezamos a ver un estilo nuevo que era la pantalla partida, con unos de un lado y otros de otro, con Cristina hablando y los productores recostados en las chatas escuchando, ¿no? y haciendo movimientos de cabeza, ¿no? Entonces empezamos a ver eso. Se transformó en un gran conflicto. Cuando se transformó en un conflicto, empezaron a aparecer argumentos diversos. Entonces nosotros dijimos, no, la mesa de los argentinos. ¿Sí? Ese argumento vino prácticamente después, porque la resolución se toma en un primer momento con un fuerte sentido fiscalista, de ingresos de recursos al fisco. Entonces empezó a salir el tema de la mesa de los argentinos. Y después empezó a salir el riesgo del monocultivo con la expansión de la soja y los efectos negativos de la soja. Esto quiere decir que nosotros no pensábamos en que eso podía ser un riesgo para la mesa de los argentinos, o que no pensábamos, no veíamos críticamente la expansión de la soja. Sí la veíamos, pero no estaba en esa argumentación, porque las políticas van saliendo en un continuo de decisiones, y muchas veces prevalece más un argumento que el otro, y se toman en medio del calor de la toma de decisiones y de la implementación de políticas. Entonces, el tema de hacer análisis y sistematización, de construir argumentos para la defensa y tratar de incidir, es una parte muy importante de la política pública. Le otorga una racionalidad a la política que es ex post. Y no es que no la haya tenido antes, sino que hay una función de los que nos dedicamos a políticas públicas de sistematizar y argumentar y defender y darle racionalidad hacia atrás. ¿Sí? Esto casi que a mí me puede llevar